e introducir nuevas tecnologías. Ha diseñado marcas del portafolio de cervecería como Bohemia Chocolate, Tecate, Titanium, Sol Clamato, entre muchas otras. Recibimos con un aplauso a Omar Urbina. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos todos. César Salinas es el director del Centro de Información del Desarrollo Económico y Social, CIDES, aquí en el Centro Eugenio Garza Sada. Es historiador por la Universidad de Nuevo León y tiene un MBA por la Universidad de New Hampshire, en la concentración de liderazgo. En los últimos 15 años se ha especializado en la historia empresarial de Monterrey y fue quien escribió esta experiencia Cuauhtémoc que viviremos hoy, de la cual hoy será nuestro anfitrión. Y para hacerle la palabra a César, aprovecho para decir que hoy cumple años y la mejor manera de celebrar su cumpleaños era estar con nosotros. Bravo. Y compartir su trabajo. Recibimos con un aplauso a César Salinas. Quiero que escuchen esa música porque es una invitación a imaginar que estamos en los años de 1890 a 1914. Es conocida como la Bella Época, un tiempo lleno de arte, de elegancia, de progreso. En esos años, Freud estaba asustando ya el mundo con el psicoanálisis, en donde tú le podías culpar de todo a tus padres, de todo lo que pasara en tu vida. Tesla estaba lanzando rayos desde sus inventos, los hermanos Lumière estaban inventando el cine, y dos hermanos en una playa estaban por primera vez levantando un objeto que es más pesado que el aire y haciéndolo volar. El ferrocarril estaba uniendo todos los continentes, permitió por primera vez que las personas pudieran viajar de un punto a otro de forma muy rápida. El telégrafo y el teléfono posteriormente hicieron que las personas estuvieran conectadas a pesar de la distancia, y la radio entró a todos los lugares del mundo llenando de alegría y de música las casas. México vivió su transformación también en esta época durante el Porfiriato, porque por primera vez en toda la historia de esta nación se tuvo un superávit económico. Había sus buenas finanzas. En Monterrey, el Porfiriato tuvo nombre, el general Fernando Reyes, quien fue quien impulsó la industrialización de Nuevo León con políticas favorables para la empresa. Las puertas se abrieron para la inversión nacional y extranjera y se crearon dos de las empresas madre y de las más importantes que vamos a tener en Nuevo León, que fue primero la cervecería Cuauhtémoc y después Fundidora Monterrey. Para 1908, Monterrey es la ciudad industrial de México y una de las más importantes de Latinoamérica. Para muchos era llamada la Chicago de América. La Chicago de México, perdón. La población pasó de 40,000 personas en 1890 a 80,000 en 1910. Las personas empezaron a llegar de todas partes y venían a una sola cosa, a trabajar. Por eso empezó una cultura de trabajo que todavía nos identifica. Porque a diferencia de lo que piense un país, el presidente de un país muy cercano al de nosotros, Monterrey nació como una tierra de migrantes. Virgilio García Jr., consejero de la cervecería Cuauhtémoc, lo explicó de una muy buena manera. Tiene una frase que me gusta mucho. Dice: el inmigrante es el inconforme, el que tiene fe en sí mismo, el que está resuelto a luchar. Y Monterrey se convirtió en su hogar, hasta que ser regiomontano dejó de ser un accidente geográfico para ser una manera de ser. Este es el Monterrey de 1890. No es la gran ciudad de hoy. Solamente la ciudad era el río Santa Catarina, que llegaba muy cerca de aquí porque no estaba canalizado, y 3 avenidas, imagínense: Félix Gómez, Colón y Venustiano Carranza. Lo único que es igual son los baches. Pero bueno, en esa época había cosas muy interesantes dentro de la ciudad que permitieron la industria de la cerveza. Primero, teníamos gran abundancia de agua en todos lados, por eso está aquí las refresqueras más importantes. Estamos cerca del mercado de Estados Unidos, el mercado más grande en esa época, al que le podías vender y comprar prácticamente lo que tú quisieras. Había capitales alrededor y había la oportunidad de crear cerveza. ¿Por qué cerveza? Desde mi punto de vista, porque es la única bebida alcohólica que se puede producir industrialmente sin perder la calidad, a diferencia del vino o de otras bebidas. Así surge la visión de José Calderón. José Calderón es un comerciante muy importante de la región. Él solía viajar al centro y sur de México porque ya sabía lo que se vendía en el norte, y regresaba a la Casa Calderón, que era la más importante que había en el norte de México. Dicen que era una persona muy valiente, que llevaba en sus carretas toda la mercancía, que en una mano llevaba las riendas de la carreta y en la otra un rifle, porque tenía muy buen tiro, porque los caminos eran muy inseguros en el norte de México, bueno, todavía, y
Lo que él hizo para fundar la cervecería fue algo muy importante, crear un equipo muy talentoso. Entonces, él reúne a Joseph Schneider, un cervecero estadounidense de origen alemán, que él va a poner en cómo elaborar la cerveza, porque era maestro cervecero, pero también puso capital. Encuentra a Isaac Garza, un regiomontano, genio de las finanzas, muy bueno con los números, muy buen financiero. José Muguerza, que es un negociador brillante, sabe llegar a acuerdos, y algo muy importante, es el único de todo el equipo de fundadores que habla inglés, además de Schneider. Y eso va a ser muy importante para los acuerdos con Estados Unidos. Y Francisco Sada Gómez, quien le va a dar toda la estructura legal, porque era un muy buen abogado. Él murió un pocos años después y lo deja a su hijo Francisco Quesada. También fallece antes de empezar el proyecto José Calderón, y su viuda, Francisca Muguerza, es quien decide que sigan adelante. En 1890, la compañía toma el nombre de Cervecería Cuauhtémoc, porque lo querían asociar a un nombre muy nacionalista, querían que se supiera que, a diferencia de la mayoría de los negocios que estaban en manos de extranjeros, la cervecería era mexicana en manos de mexicanos. Entonces se convirtió el indio Cuauhtémoc, el gran defensor de la nación de Tenochtitlan, en el símbolo de esta compañía, y crearon en 1906 aproximadamente el indio Cuauhtémoc que ustedes vieron en la sala cervecería, que lo donó, bueno, lo prestó, pero ojalá lo donara, la colección histórica. Se le agradezco a Luis Quiroz por hacerlo. Entonces la fábrica se estableció en las afueras de la ciudad. ¿Por qué está en Alfonso Reyes? Porque la ciudad terminaba poco antes que eso. Empezó con 100 obreros aproximadamente, producía medio millón de litros al año. En 1893 lanzan la cerveza de barril. En 1903 lanzan una innovación que es la corcholata metálica, que va a sustituir el tapón de corcho. En una visita del ministro de Economía en 1905, él reconoce, y lo cito, la supremacía que tiene la cerveza de Cuauhtémoc sobre todas las otras que se producen en el país. Estriba en lo perfecto de sus directores, de sus maestros y de sus obreros, así como de la excelencia de toda su maquinaria. En solo 20 años, la Cuauhtémoc se convierte en una de las cervecerías más grandes de toda América, y este desarrollo fue interrumpido por la Revolución. La Revolución tardó en llegar a Monterrey, pero cuando llegó muy duro. En 1914, los revolucionarios entraron por el río Santa Catarina y tomaron la ciudad, y se tomaron también la cervecería Cuauhtémoc, literalmente, porque en la semana siguiente estaban tan borrachos que no pudieron defender la plaza. Debido a una intervención que duró varios años, la cervecería Cuauhtémoc quedó prácticamente en la quiebra. La cervecería Cuauhtémoc nació con un sueño, quería que sus marcas fueran reconocidas internacionalmente, y la verdad es que lo logró muy pronto. Marcas como Bohemia, Salvatore, Saturno, Monterrey, Cuauhtémoc y Estrella obtuvieron premios en Estados Unidos y en diferentes partes de Europa. Una cerveza nacida en 1890, el mismo año que la empresa, es la que se convertiría en el símbolo de México. Entonces yo les pido que recibamos con un fuerte aplauso a la marca pionera, el sabor original, la joya de la corona, la cerveza Cuauhtémoc, que es la que les van a empezar a servir en un momento. Las referencias más antiguas de esta marca son el esfuerzo de Schneider de darla a conocer en todo Monterrey. Schneider se iba con una carreta muy cerca de aquí al San Luisito, que sería como la Nuevo Repueblo, la colonia de Independencia, y llevaba una orquesta. La gente se juntaba y les empezaba a regalar la cerveza para que la fueran conociendo. En 1892 hay una anécdota de personas que salen de un partido de béisbol, ven a una persona finísima recargada en una carreta y les empieza a decir: la mejor cerveza de México está aquí y es gratis. Se juntó una multitud, empezaron a probar la cerveza Carta Blanca y estaban tan animados que cuando fueron a pedir la segunda, el mismo dandy que estaba ahí les dijo: la primera es gratis, pero las demás son más baratas por docena. Entonces así nació el marketing de la empresa, con Carta Blanca por delante. Se dice que y entonces surgió la leyenda, ¿no? Se dice que la compañía envió una muestra de Carta Blanca a los reyes de España, y le contestó el rey Alfonso XIII con una carta en blanco, una carta blanca, con el sello real, que eso significaba una aprobación total a la marca, que le habían disfrutado mucho y les daba la posibilidad de ser proveedores de la Casa Real. De hecho, en 1909, la publicidad muestra, o les dan el permiso de usar el emblema de la Casa Real. Desde entonces, la cerveza se convierte en símbolo de libertad, autenticidad y confianza en la cerveza Carta Blanca. A inicios del siglo XX, se anunciaba como la mejor cerveza de América. Y luego surgieron otros eslogans inolvidables como Carta Blanca, mi cerveza favorita, y el momento Carta Blanca.
En 1960 llegó algo que revolucionó todo, que fue la caguama, la presentación de 1 litro. Algunos dicen que le llamaron así porque se parecía a esta tortuga de gran tamaño que se llama caguama, y algunos sugerían que le llamaron así porque ya no estaba tan bien visto decirle empaque familiar, porque no era bueno darle a los niños ni a los bebés, como antes se sugería. El concepto fue tan popular que incluso se le llamó, caguama a las presentaciones de 1 litro de la competencia, como hasta ahora. En 1964 la publicidad decía: caguama, más de todo, con carta blanca, tanto caguama, más cerveza, más deleite, más comodidad, más economía, más mexicana alegría, con carta blanca. Su popularidad fue tan grande que hasta la competencia, como les digo, adoptó ese nombre, y en 1986 llegó uno de los comerciales más famosos de toda la historia durante el Mundial de México de fútbol, que era la Chiquitibum, que era una joven muy atractiva que traía la marca carta blanca en su blusa. Fue un verdadero fenómeno viral, aún antes de que existieran las redes sociales, y en el 2018 la marca celebró pues con la campaña El Orgullo de Ser del Norte, y en 2019 llegó la muy querida caguamita. En el 2023 se estimó que carta blanca tenía el 8% del mercado cervecero mexicano y sigue siendo una de las más populares para Heineken en México. Dejo ahora la oportunidad para que el maestro cervecero nos comente sobre esa marca. Mil gracias, César. Buenas noches a todos. Y pues bueno, mi norteña favorita, carta blanca. Es una cerveza, como bien lo comentaba César, desde de las pioneras para cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Se empezó a hacer en 1890 y a partir de ahí pues fue una cerveza icónica para nosotros. Es una cerveza de un contenido a 4.1% de alcohol. Eso nos pone en una tomabilidad bastante agradable. Acuérdense que la cerveza, lo que buscamos es un producto refrescante, que sea refrescante, que nos invite también a tener por ahí una buena combinación con platillos, a pasar esas tardes agradables en estos calores que caracterizan a nuestra región. Y pues bueno, es una cerveza que por el nivel de alcohol que contiene nos permite degustarla y vaya, no llegando a unos niveles tan alcohólicos que nos puedan dar una buena satisfacción. Es una cerveza hecha con maltas pálidas, provenientes de la nación. Nosotros producimos maltas que prácticamente es lo que nos da ese sabor a grano, un poquito quizá a pan. Posee unos lúpulos que el lúpulo es lo que nos da a nosotros ese sabor amargo y ese sabor característico de aromas herbales o frutales, y posee un lúpulo que se conoce como Zeus, muy típico de las cervezas tipo Pilsner, que son carta blanca. Disfrútenlo mucho y ahorita volvemos con las siguientes cervezas. Otra de las marcas fundacionales de la cervecería fue la marca Cuauhtémoc, la de casa. Al ser la que tuvo el privilegio de llevar el nombre de la compañía, se decidió poner al indio Cuauhtémoc muy grande en la etiqueta. Esto hizo que la gente empezara a decirle indio, porque cuando iba a pedirla decía, dame una del indio. Entonces la empresa tuvo que cambiarle en 1905 el nombre, atendiendo a lo que decían los clientes. Recibamos con un fuerte aplauso a la siguiente marca, la marca de la casa, la cerveza Indio. Bravo. Esta marca fue creada en 1892 como cerveza de barril, y tras su rápido éxito, al año siguiente se decidieron ponerla en una botella blanca que fue muy popular y que saltó con corcho y sujeto de alambre. La marca fue lanzada en 1925 a nivel nacional, en específico en Ciudad de México y en Guadalajara, donde tuvo muy buena recepción. La publicidad de la época decía que la marca viene a llenar la gran demanda que existe en México por una cerveza verdaderamente fina y de precio popular. La publicidad de la marca ha hecho énfasis en que es una cerveza para los valientes, para luchadores, quienes representan la fuerza y la determinación de los mexicanos. Algunos de sus últimos eslogans fueron el sabor de nuestra tierra y la cerveza de los guerreros. En los últimos años, Heineken México ha reforzado esta identidad histórica de la marca, asociando a Cuauhtémoc ahora con una imagen representativa de México, sin olvidar esta tradición también de innovación para mantenerla presente, sobre todo en los públicos jóvenes.
La marca es muestra de lo que se puede crecer, y modernizar una marca sin renunciar a su esencia, y lo mismo sus botellas, que reflejan poder, orgullo, emoción, fuerza, y su branding, que enfatiza el vigor, el dinamismo, la presencia y la personalidad. Escuchemos ahora al maestro cervecero que nos hablará de esta marca. Bueno, Indio es una cerveza estilo Viena, que es un estilo que nace precisamente en Europa del Este, y viene a México también con esa influencia que toma mucha fuerza cuando llega Maximiliano para acá. Las cervezas tipo Viena son cervezas que se caracterizan mucho por sus paladares un poco más dulces, más tostados, producto también de la malta que utilizamos, maltas tostadas. Si lo llegan a probar, es una cerveza que te da un paladar muy dulzón al final, ¿sí? El color característico de las maltas también está presente, son maltas un poquito más oscuras que nos dan también ese color característico. Utilizamos una levadura, la levadura que viene desde hace muchos años en Cuauhtémoc, Moctezuma, derivada de los procesos de selección de las mejores levaduras que nos dan esos aromas característicos. Indio es una cerveza que actualmente, como lo comenta César, por ese carácter dulce que tiene, esa tonalidad que tiene al final, nos permite mezclarla mucho, y ha tomado mucha popularidad, sobre todo con las nuevas generaciones, para toda esa mezcla de poner cerveza a mezclar con diferentes sabores. ¿Quién no se ha probado una michelada? ¿Quién no se ha probado un buen clamato? El carácter dulzón nos permite dar ese tono característico, y la verdad es que marida muy bien. También marida muy bien con alimentos, principalmente algo un poquito más grasosito que nos pueda ayudar la cerveza a limpiar un poquito el paladar. Disfrútenlo mucho y nos vemos en la siguiente cerveza. Ahora quiero que escuchen ese cumbión. Esa música que parece como de cine mudo, solo puede significar una cosa, y es que ya avanzamos en el tiempo. Ahora quiero que se imaginen que estamos entre 1915 y 1941, un periodo de guerra y muerte. Primero, la Gran Guerra. Entre 1914 y 1918, las principales potencias del mundo participaron en una carnicería terrible, es lo que se ha conocido posteriormente como la Primera Guerra Mundial. El planeta quedó herido, pero no por mucho tiempo, porque llegaron los fabulosos años 20, llenos de felicidad, de jazz, de brillo, de excesos. Eran los tiempos del Gran Gatsby. Lujo, fiesta y una sensación de que nada podía salir mal, hasta que todo empezó a ir mal. Llegó la gran crisis de 1929 y el mundo se desplomó. La crisis dejó a millones sin empleo, sin esperanza. Cientos de personas se lanzaban desde los edificios altos de Nueva York al enterarse que lo habían perdido absolutamente todo, y dio paso a 1930, que empezó la Gran Depresión. En este escenario fue ideal para que cierto canciller alemán provocara la Segunda Guerra Mundial en 1939. En medio de tanta inestabilidad global, muchas empresas cerraron, miles de obreros perdieron sus trabajos, y el gobierno en México reaccionó de una manera proteccionista, protegiendo la industria. Empezó entonces una política que llamaron la sustitución de importaciones, que básicamente era producir en México lo que antes se compraba en el exterior. Esto impulsó el segundo auge de la industrialización de Monterrey. También en la época de Lázaro Cárdenas, en 1934, que él reestructuró completamente el país, expropió el petróleo, repartió tierras, apoyó a los obreros y a los campesinos, y encendió tanto pasiones como enemistades, sobre todo con los empresarios de esa época. México permaneció neutral en la Segunda Guerra Mundial hasta que un ataque de los alemanes hicieron que el país entrara al lado de los aliados, y ganamos la guerra. Bueno, más ellos que nosotros, pero sí que participamos. Fue un tiempo duro, retador, transformador, un tiempo que recuerda que a pesar de la crisis, México sabe levantarse. Y así lo hizo la cervecería Cuauhtémoc. A partir de 1916 tuvo básicamente que empezar de nuevo. Lo hizo en 10 años porque para el 26 ya producía 21 millones de litros anualmente.
Fue una época también de innovación. En 1923 introdujo el gas carbónico, que eso le da la espuma característica a la cerveza. En el 25 cambiaron las pesadas cajas de madera por las de cartón corrugado, que empezaron a producir también en su fábrica, que sería cartón titán. En el 31 introdujeron el barril metálico, que se podría enfriar más rápido, que era más ligero, que era moderno. Y en el 33 inventaron la hermetapa, que aseguró pues la calidad de cada una de las cervezas. La compañía ya sabía producir, vender, publicitar, crear marcas, pero el país exigía algo más, mucho más importante, que era propósito. La revolución había enseñado que ver solamente por las ganancias generaba conflicto, así que era la época de construir México desde otros cimientos. Alfonso Reyes lo decía en una frase muy bonita: hacer por nuestra nación todo lo que podamos. Y en 1927, muy temprano, Isaac Garza redefine el propósito de la compañía en una frase. Dice: nuestra compañía va a perdurar mientras sigamos haciendo lo correcto. Producir riqueza, pero también progreso material, espiritual y social. La cervecería Cuauhtémoc se convirtió en la pionera de un modelo en el que ganar dinero era tan importante como impactar en la calidad de vida de las personas. Fue una de las primeras empresas en todo el país que cumplió con todos los derechos que exigía la Constitución de 1917, solamente para después ir mucho más allá y brindar beneficios laborales tanto a los trabajadores como a sus familias, muy por encima de los estándares internacionales. También participó en pavimentar calles, poner remodelado, construir clínicas, bibliotecas, teatros, colonias enteras, y lo más importante desde mi punto de vista es que los empresarios de la cervecería también transitaron de ser solamente empresarios a convertirse en líderes humanistas. En 1918 se creó dentro de la cervecería la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, que daba esos programas de bienestar, salud, ahorro, alimentos, deporte, cultura, educación para sus trabajadores. Y en 1928 un joven Eugenio Garzazada lo resumía, esta era de la siguiente manera: para que nuestra labor sea fructífera, debemos unificar propósitos y aprovechar las mejores ideas de cada uno. Para comunicar estos valores crearon la primera de las primeras revistas institucionales de toda América de empresa, que fue Trabajo y Ahorro en 1921, en donde se enseñaba lo esencial: trabajar para lograr metas y ahorrar para asegurar el futuro. Así, mientras el mundo luchaba por levantarse, la cervecería Cuauhtémoc decidió algo simple pero extraordinario, que era crear, innovar, progresar, pero sin dejar a nadie atrás. Y espero que estén listos para degustar la siguiente marca, que es tan elegante como poderosa. Aunque se creó en 1905, la revolución, la verdad es que opacó su lanzamiento, y fue hasta 1915 que comenzó a brillar dentro del mercado y conquistar hasta los paladares más exigentes. En 2015, esta marca logró un récord Guinness, que fue la cata de cerveza más grande en todo el mundo. Y como a nosotros no nos gusta quedarnos atrás, hoy vamos a hacer historia, hoy vamos a romper también un récord Guinness. Hoy vamos a tener en este momento la cata más pequeña de todo el planeta, porque les vamos a servir 80 mililitros nada más. Les pido por favor que reciban con un fuerte aplauso al inigualable Bohemia. Bravo. Ahora, imaginen ustedes la primera impresión de los clientes ante esta cerveza: un color dorado que brillaba como el oro, un aroma refinado y una espuma bastante elegante. Desde el principio, Bohemia era lo que prometía su publicidad: la primera cerveza premium de México. Y es que Bohemia no llegó para competir, llegó para elevar la vara, el estándar de la calidad, a cambiar la manera de beber cerveza en México. Su nombre hace referencia a la legendaria región de Bohemia en la República Checa, que tiene una gran tradición cervecera, y de ahí heredó su espíritu, su técnica y también su famoso lúpulo, que hace muy famosas a muchas de las cervezas europeas. Por eso se convirtió la marca entre un puente entre la industria y la tradición de la cerveza artesanal, que es un equilibrio muy perfecto entre la tradición y la modernidad. Para los años 30, esta marca era la favorita de los banquetes de élites, como todos nosotros, como todos ustedes, reuniones de sociedad y mesas en donde se apreciaba de una buena cerveza. En 1940 le dieron el nombre de la reina de las cervezas pálidas, enfatizando su finura, y no solo eso, también empezó a recibir muchos reconocimientos. En 1977, la cerveza Bohemia obtuvo el premio Triunfo de la Excelencia Europea, confirmando su gran calidad, y en el 2013, 2 medallas de bronce en la New York International Beer Competition, confirmando su preferencia ya en clientes internacionales. Sus variantes, cada una con una personalidad propia, le dieron aún más fuerza, y manteniendo pues un espíritu sofisticado, se volvió mucho más versátil, apreciada
mucho por los chefs y los que hacían gastronomía. Porque Bohemia se convirtió en elegancia líquida para algunos y en una herencia europea con un corazón muy mexicano. Ahora escuchamos al maestro cervecero, quien nos comentará sobre esta marca. Bohemia, pues, ¿qué les puedo decir? Es la favorita de todos los maestros cerveceros. ¿Quién no recuerda al maestro Canales tomándose una muy buena Bohemia, yendo a catar cada una de las plantas que lo producían para que saliera exactamente como a él le gustaba? Siguiendo la tradición, seguimos nosotros encantados de hacer lo mismo, porque precisamente es la que más nos gusta. Es una cerveza tipo Pilsen, como ya lo comenta César. Pilsen son cervezas que vienen, el estilo viene de Europa, principalmente de República Checa. Utilizamos un lúpulo muy especial, muy elegante, que se conoce como Styrian, que se produce principalmente en la región de Estiria, Eslovenia, Austria, y que tiene como característica principal un olor muy herbal, ¿sí? Es una cerveza por diseño más amarga que las cervezas que ya probaron, pero que precisamente es por ese gusto cervecero que tiene esas cervezas, ese estilo muy característico. Es una cerveza pálida, con una espuma muy elegante también, que nos permite degustar con platillos, principalmente mucho de lo que se consume aquí en el norte, el cabrito, el cortadillo, nos da un muy buen maridaje. Disfrútenlo mucho, así como nosotros disfrutamos mucho hacerlo para ustedes. Provecho. Perdona. Aquí está. Seguimos con Tecate. Pues vaya que el tiempo corre muy rápido y hemos llegado a la etapa dorada del siglo XX, que son los años entre 1942 y 1973. Si alguien vivió en esa época, los felicito porque ustedes sí sabrán lo que es una jubilación completa y quizá también tener una casa propia. Pues bueno, esta fue la época de la Guerra Fría, la lucha entre el capitalismo y el comunismo, en los años en los que los rusos lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial, y claro, la época en donde el hombre llegó por primera vez a la Luna. También fue la etapa más brillante para México. Fue el tiempo en el que el país vivió un crecimiento económico tan acelerado que fue conocido como el milagro mexicano. Esto abrió no solo negocios, sino también inversión, educación, nuevas oportunidades, nuevas formas de llegar a la modernidad. Para entonces Monterrey ya era una ciudad vibrante, muy próspera, y en 1943 Nelson Rockefeller visitó la ciudad, era el político más relevante de esa época en Occidente. Quedó tan encantado de la ciudad que al final dijo: el espíritu industrial creado en México lo encabeza a Monterrey y debe ser secundado por todos los países. Así éramos vistos a nivel internacional. Este fue el tiempo en el que llegaron al escenario de Nuevo León una generación inolvidable, los empresarios sociales, quienes veían el progreso como una responsabilidad y el bienestar social pues como también parte esencial de las compañías. Mientras tanto, la participación política se intensificó. Obreros, campesinos, estudiantes, empresarios, todos querían levantar la voz y ser escuchados y participaron en muchas marchas. Pero a pesar de esta tensión, el desarrollo no se detuvo. Nuevo León se transformó para convertirse ya en una capital industrial en América, creciendo poco más de 500,000 de habitantes en 1940 hasta llegar a 1.6 millones en 1970. Ya aquí estamos hablando de Monterrey como la tercera metrópoli más importante de México. En esa época, la cervecería Cuauhtémoc despegó como nunca. En 1945 llegó a 100 millones de litros producidos y para 1970 eso se multiplicó, llegando a 420 millones de litros anualmente. Pero no solo era la cantidad lo que cambió, también cambió su filosofía, su cultura, tanto así que en 1969 la Secretaría de Cultura afirmó que la Cuauhtémoc era la cervecería más grande de toda Latinoamérica. Ese mismo año, un artículo de Fortune dijo que el grupo de la cervecería era el más rentable de todo México, y la revista de Forbes la describió como un ejemplo mundial de cómo se puede crecer económicamente teniendo un impacto social. ¿Cómo lograron esto? Bueno, tomando muchas decisiones estratégicas. La compañía se posicionó con la integración horizontal al comprar cervecerías y distribuidoras por todo el país, lo que le hizo tener mucha presencia, y con integración vertical, creando empresas para producir todo lo necesario para la cerveza.
Malta, vidrio, acero, cartón, arte gráfico, talleres industriales, más de 15 compañías que juntas crearon lo que ahora se conocen como Grupo Alfa y Grupo FEMSA. Y no olvidemos sus innovaciones. En el 36 crearon la primera tenedora de empresas que se llamó Visa, que fue el nombre con el que era conocido Valores Industriales S.A., la empresa. En el 57, ILSA tuvo una de las patentes más impresionantes en todo el mundo del acero, que fue el fierro esponja. En el 48 crearon un nuevo sistema de refrigeración usando hielo triturado. En el 53 el envase ámbar. En el 74 la tapa solo. En el 72 la tapa quitapón. En el 72 las cajas de plástico, que se volvió tecnología dentro de la misma compañía. Cada uno de esos inventos adelantados a su época y cambiando toda la historia. Pero si algo distinguió a la compañía no fueron sus máquinas, sino su espíritu. Eugenio Garza Sada, presidente del consejo, tenía muy buenas frases. Unas de ellas eran: la empresa está hecha para traer el bien común, las ganancias son para el progreso económico y social, y una que a mí me encanta, que es el respeto de la dignidad humana, que está por encima de cualquier consideración económica. Así nació una cultura pionera en México, una identidad completa de cómo trabajar, cómo dirigir, cómo servir a la comunidad, y durante 20 años repitieron dentro de la empresa estos principios y valores, tanto que moldearon la cultura de los que trabajaban ahí, pero también la cultura de Monterrey mismo. En 1969, Eugenio Garza Sada envió a las oficinas de la cervecería lo que sería conocido como Liderazgo Cuauhtémoc. 17 principios que se volvieron bastante populares. Y en esta etapa, pues vio nacer también este modelo industrial, pero también dentro de la cervecería un modelo social muy humano que cambiaría el entorno para siempre. Justo en esta época, la cervecería Cuauhtémoc decidió virar al norte, a una pequeña ciudad muy pegada a Estados Unidos, en Baja California. Plantea una de las marcas que iban a cambiar la historia cervecera de México para siempre. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso a la siguiente cerveza, la cerveza Tecate. La cervecería Tecate nació en 1943 con una ambición desbordante. 4 años después de fundada, ya producían 70 millones de litros anuales, que era toda una proeza, y no solo abastecían a México, sino que también estaban exportando hacia Asia. Desde entonces su logo, que es una águila negra que yergue orgullosa sobre el cerro del Cuchumá, que está ubicado ahí en Baja California, comenzó a convertirse en un símbolo de carácter, fuerza y también de frontera. Tecate llegó para quedarse y también para innovar. En 1949 hizo algo que no había hecho ninguna otra cervecería en México. Introdujo la primera cerveza en lata. Un envase que era mucho más moderno, práctico, que se convirtió en su sello de distinción. Eso sí, el problema era que los consumidores tenían que llevar su propio agua de lata a todos lados, porque así es como abrían la cerveza. Hasta aquí llegó el famoso abre solo en la década siguiente, lo que fue también otra innovación. En el 54, la cervecería Cuauhtémoc adquirió esta planta junto con su marca insignia y la impulsó hasta convertirla en una de las más queridas en todo México. Nadie sabe con certeza lo que significa la palabra tecate. Algunos dicen que es una palabra indígena que significa tecata, que es la corteza de encino que es muy común en esta zona. Otros dicen que es una variación de la palabra zacate. Lo que sí sabemos es que gracias a esa cerveza, tecate se convirtió en una palabra dentro del vocabulario mexicano y para muchos el sinónimo de lo que es la cerveza. Se volvió tan popular dentro de la juventud gracias a su icónico bote rojo, que destacaba mucho la publicidad como el orgullo del México. Después vinieron más innovaciones como el six-pack, que cambió la forma de comprar la cerveza, el 12-pack, y más tarde variantes como light, ámbar o titanio. En 1983 se presentó el envase Quitapón, que conquistó a todos los consumidores, y hoy Tecate es un símbolo nacional, una marca que ha sido embajadora de México en todo el mundo, la favorita de muchas generaciones, y como su propio eslogan lo dice, Tecate con todo va. Escuchemos ahora al maestro cervecero. Bueno, ahora estamos probando Tecate Light. Es la cerveza light más importante de México y es una cerveza que viene introduciéndose precisamente por esa influencia que traemos del norte, donde buscan cervezas un poco más ligeras. Es una cerveza ligera por naturaleza, en donde nosotros trabajamos nuestros procesos de sacarificación, de tal manera que podamos reducir la mayor cantidad de calorías de manera natural. Es una cerveza muy ligera también de amargo, precisamente brindándonos una tomabilidad bastante agradable. Si comparamos contra la Bohemia que probamos hace un rato, que es una cerveza, digamos, de un amargo
de medio a alto. Tecate Light es una cerveza de un amargo muy ligero. Eso nos da también la oportunidad de percibir otros atributos, principalmente la nota de malta que tenemos y un poquito de malta caramelo que también nos da un aftertaste dulzón que también nos da una sensación muy agradable en el paladar. Es una cerveza que también puede combinar con muchos alimentos, pero también se antoja para una tarde, quizá viendo el fútbol o quizá en una buena reunión con los amigos. Como les comentaba, la cerveza por excelencia light es la que están probando el día de hoy. Disfrútenla también. Ahora quiero que escuchen esta música, yo creo que muchos la identifican. Llegamos a la época de la música disco, de los cuellos muy largos y de los peinados tipo John Travolta. Bienvenidos a los años 70, vamos a ubicarnos ahí. El mundo venía creciendo como una máquina locomotora indetenible hasta que dio un frenón. De ese frenón en la economía empezamos a pensar diferente y nació un modelo que se conoce como el neoliberalismo. Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos decían el mismo discurso una y otra vez. Debe haber menos Estado y más empresa privada. En México, el viejo estado del bienestar se terminó, así como el modelo de la sustitución de importaciones. Los gastos crecían y el gobierno mexicano se convirtió en experto en algo que aún sabe hacer mucho, que es endeudarse. Y para poder seguir adelante. Los gastos crecían y crecían hasta que el peso se devaluó en 1976 de manera muy drástica. Y del 76 al 2000, el peso mexicano se devaluó en 760 veces su valor. Nada más para que se den una idea, 700 veces menos el peso. Y aunque el petróleo nos dio un respiro entre el 78 y el 82, la ilusión nos duró realmente muy poco, porque llegó una crisis en el 82 que pues lo arruinó todo de golpe. El país estaba cambiando en todo y también su manera incluso de formar familias, porque ya éramos muchos y el gobierno promovió ese famoso eslogan de la familia pequeña vive mejor. Las empresas regiomontanas tenían su propia batalla, ¿no? Deudas crecientes, refinanciamientos urgentes, inversión extranjera y la posibilidad de adaptarte o morir al nuevo escenario político y económico. El golpe más simbólico, sin embargo, llegó en 1986, con el cierre de Fundidora Monterrey, que era la empresa más icónica que teníamos en la ciudad, que es incluso la que está dentro del logo de Nuevo León. Cerró sus puertas en 1986, meses antes un político había llegado a decir, antes nos quedamos sin cerros que sin la fundidora, pero pasó la tragedia. Esto era un aviso claro de que el mundo estaba cambiando y que tienes que cambiar con él o te ibas a quedar atrás. Justo en esta época surgen los empresarios a los que llamamos resilientes, una generación muy decidida a que el país no se detuviera aunque te estuviera temblando el piso por debajo. Fue la era en la que surgieron los grandes grupos empresariales con estructuras mucho más sólidas, que organizaron cada una de las actividades que hacían dentro de rubros como verdaderos ejércitos capaces de conquistar el mercado internacional. Su mirada estaba puesta ahora no en México, sino de forma internacional. Compraban maquinaria en otros lados, adoptaban procesos innovadores, exportaban productos y buscaron alianzas con compañías extranjeras. Fue la primera vez que lo global comenzó a hablarse dentro de las mesas de los negocios regiomontanos. Y algo más revolucionario surgió aquí también, que fue la primera generación que se ocupó de uno de los temas urgentes en el mundo, que era el ecológico, porque en los 70 se descubre por primera vez el hoyo de ozono. Tras el asesinato de Eugenio Garza Sada en el 73, el grupo de la cervecería se dividió en dos, el grupo Alfa y el grupo Visa. El grupo Visa quedó en manos de Eugenio Garza Lagüera, quien tenía claro que el nuevo mundo exigía modernización, internacionalización y diversificación total. Y vaya que lo logró. Entre 1971 y 1981 la empresa se fue de compras y se expandió hacia agua mineral, refrescos, hotelería, construcción, autopartes, pesca y una lista muy larga que no voy a leer porque solo tengo 5 minutos. Pero nacieron también la estrella de la compañía, que son las primeras tiendas Oxxo. Finalmente, en el 85, ocurrió un parteaguas en la historia de la compañía, la adquisición de la cervecería Moctezuma de Orizaba, Veracruz. 3 años después se concluyó esta fusión y todos conocemos que así nació la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, alcanzando
ya juntos una producción anual de 900 millones de litros. Después de esta fusión, el portafolio de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma se fortaleció como nunca antes con marcas como 2X, Sol, Bohemia, que ya estaban bajo el mismo techo, y falta por mencionar la más importante de ellas. Quiero que recibamos con un muy fuerte abrazo a la cerveza Superior. Superior fue creada en 1902 y llegó al portafolio de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en 1985 como su estrella más vendida en México, que para ese entonces le competía a la Carta Blanca. Desde sus primeros anuncios se presentaba como una cerveza clara, de exquisito sabor, envasada en cuartos y medias botellas. Pero lo que realmente la catapultó a la fama fue algo más brillante y mucho más dorado, que fue su publicidad. En los años 50 nació la tradición publicitaria que marcaría generaciones, que era hablar de Superior como la rubia superior, por su color dorado, el líquido, pero también por los comerciales en donde incluían a modelos y actrices rubias guapísimas, despampanantes, y una de ellas, por supuesto, fue la inolvidable Gina Román, que inmortalizó el eslogan, la rubia que todos quieren. Y vaya que la querían, su imagen se hizo muy popular, sinónimo de glamour, de frescura, de belleza, pero también de un estilo de vida aspiracional. Pero aún faltaba una estrella mucho más grande, la que llenaba la televisión a nivel internacional, la que despertaba muchos suspiros y que era incluso una de las integrantes de Los Ángeles de Charlie. Estoy hablando, por supuesto, de la inigualable Farrah Fawcett. Yo no conocía a esta actriz, pero mi suegra suele decir muchas veces que las jovencitas de su edad y las mujeres de su época se dormían con un montón de roles en la cabeza que eran incomodísimos, todo para que al día siguiente lucieran su cabellera como Farrah Fawcett, ¿no? Entonces, su presencia en los comerciales de Superior encendió a todo México con una frase que todavía se recuerda: cerveza Superior, su rubia de categoría. Desde los años 20, Moctezuma la verdad es que había apostado a una publicidad mucho más sugerente, más atrevida, con mujeres mostrando los talones, por ejemplo, o la pantorrilla, que eso asustaba a los regiomontanos. Y en Monterrey, los consumidores, incluso más conservadores, se escandalizaban por esos comerciales, pero todos volteaban a verlos mucho más de una vez, ¿no? Uno de los eslogans más emblemáticos de la época decía: con tu rubia, pásala bien. Y claro, mostraba una modelo espectacular en bikini, posando junto a la cerveza Superior. Era imposible ignorarla. Así, Superior se convirtió en una declaración visual y publicitaria que marcó a todo México. Escuchemos ahora lo que tiene que decir el mazo cerveza. Bueno, Superior, parte del portafolio de Moctezuma, se une en la fusión a nuestro portafolio ya de Cuauhtémoc Moctezuma, y es una cerveza también clara, también muy tomable. Recordemos que sus principios fue en Orizaba, con aguas muy claras, de muy buena calidad, muy suaves, que eso nos permite también dar una tomabilidad muy extraordinaria. Son cervezas que son de contenido de alcohol también medio de alrededor de 4.1, que nos permite también tener una tomabilidad muy agradable, y principalmente lo caracteriza la frescura que tiene, unas notas a malta pálida que se utiliza para su producción, y una ligerita nota al lúpulo. No es la característica principal, es más ese sabor a malta, que nos permite tener una refrescancia también en el paladar, principalmente al momento de dar ese trago generoso. Es una cerveza también pues muy típica del sur-sureste. ¿Quién no ha visitado aquellas zonas en donde la gente en las terrazas, en los pasillos, están tomando en esas tardes muy agradables de clima? Una cerveza Superior muy refrescante. Disfrútenla también, y ahorita volvemos con las que siguen. Espero que estén listos para la siguiente marca, porque estamos por recibir a una leyenda. La siguiente cerveza fue creada en 1897, nada más y nada menos para dar inicio al nuevo siglo. Aunque fue bautizada como cerveza siglo XX, su icono realmente, o su nombre actual, lo eligió la gente porque llegaban y decían, veían las 2X
que era el número 20 romano, y le llamaba así 2X, hasta que la empresa tuvo que cambiar finalmente ese nombre. Recibamos a la cerveza 2X, que es la que vamos a degustar a continuación. En su primera publicidad de 1910, la marca se anunció de forma poética. Decía: para rasgar tanta bruma que en su vida tiene el hombre, basta el primor de este nombre, Cerveza Moctezuma. Las cervezas espumosas al triste le dan la calma y hace que contemple el alma muchas visiones borrosas. La cerveza siglo XX es de fama, la cerveza siglo XX es la única. En 1925 esta marca se anunciaba como la única cerveza a la altura de la época y se referían a su permanencia en el mercado con una publicidad del 47 al decir: todas llegan, todas pasan, la 2X permanece. Para 1983, 2X Lager ya era una de las cervezas más populares en México y un año después comenzó a ser vendida en Estados Unidos para conquistar este mercado. Lo logró de tal forma que en el 2009 era la cerveza de mayor crecimiento de importación en este país. Pero su éxito no se medía solamente en ventas. En 1996, 2X obtuvo 2 distinciones en la primera edición de la World Beer Cup, un evento que reúne a las mejores cervezas de todo el planeta. Con el paso del tiempo, esta marca mantuvo esta filosofía de mirar hacia adelante con versiones que se mantenían para cada uno de los estilos de vida. Uno de los comerciales más memorables de los años 80 decía: hay personas con suerte, que viven con frescura, que son diferentes, y para ellos, Lager, la frescura de ser diferente. Una icónica campaña publicitaria también que marcó a esta marca entre el 2006 y el 2016 era llamada El hombre más interesante del mundo, que dicen, por ejemplo, que una vez cometió un error solo para saber lo que se sentía y que su mamá tenía un tatuaje que decía hipo. Este fue una de las campañas más importantes, pero ahora escuchemos al maestro cervecero que nos comentará esa marca. Bueno, 2X Lager. El término Lager significa guarda. Es un término de cervezas europeas, principalmente en Alemania. Y pues bueno, no es la diferencia para el caso de 2X Lager aquí en México. También su hermana 2X Amber, que es una cerveza también estilo Viena, de un carácter más a maltas, más a granos. En el caso de 2X podemos observar un paladar muy suave, también un amargo bastante ligero, mucha tomabilidad en el líquido, pero también hay una ligera nota cítrica y un poquito de caramelo al resabio que tenemos en la cerveza. Es una cerveza también muy combinable. Las actuales generaciones también están haciendo de 2X un mezclador excelente, precisamente porque el nivel de amargo nos permite pues balancear con otro tipo de condimentos o con otro tipo de bebidas. Ha tenido dentro de las innovaciones pues muchas hermanas, desde el Radler, que son cervezas que están combinadas con jugos naturales, o por ejemplo en Estados Unidos se han lanzado incluso margaritas de lager, precisamente porque nos permite mucho ese balanceo del sabor. Actualmente lo que están ustedes probando es 2X Lager, también es una cerveza de fermentación baja, se refiere a temperaturas bajas de fermentación, pero también a levaduras que al terminar su ciclo de fermentación tienden a irse al fondo del recipiente que lo contiene, y eso nos da características también muy diferentes, frutales, cítricas, en la cerveza que estamos probando. Disfrútenla mucho y ahorita ya nos vemos con la última. ¿Recuerdan ustedes esa canción de los Spice Girls? Bueno, pues yo sí, porque por fin llegamos a mi época. Estamos en la última estación de este viaje y vamos a hablar de los años a partir de 1994 hacia la actualidad. El planeta entero habla ya de la globalización y México no quiere quedarse atrás, así que en 1994 firma el Tratado de Libre Comercio, en donde se une o permite la competencia internacional. La moneda vuelve a devaluarse de manera devastadora, lo que hizo que niños como yo ya no pudiéramos comprar una coca y unas papitas por menos de $1, lo cual me hizo estar muy enojado. El desempleo creció, los intereses se dispararon y miles de familias vieron cómo se perdían todos sus ahorros. El campo también sufrió de manera
drástica, tanto que empezaron a migrar mucho masivamente a Estados Unidos y también hacia las ciudades. De ahí se explica que actualmente más del 97% de la población de Nuevo León estén viviendo en el área metropolitana de Monterrey. El año 2000, que era temido por muchos porque pensaron que se iba a acabar el mundo, que iba a desconfigurarse las computadoras, no recibió con el triunfo presidencial por primera vez en 70 años de un miembro de la oposición política. Se fortaleció también el activismo ciudadano, político, se reclamaban más derechos, más justicia, y entre las nuevas voces que pedían cosas que ahora no son indispensables, ¿no? Equidad de género, anticorrupción, seguridad, derechos humanos y sostenibilidad. En medio de esta crisis surgió el nuevo héroe de la economía en todo el mundo y en particular en México, que fueron las pequeñas y medianas empresas, que ya para el 2019 el 99.8% de los negocios del país eran pymes, generaban más de la mitad del Producto Interno Bruto y más de dos de cada tres empleos en todo el país, lo que se convirtió ya en una tendencia. Las compañías comenzaron a certificarse como empresas socialmente responsables, cuidando el entorno, la gente y el futuro, y eso es lo que se escuchaba cada vez que ibas a una fiesta, ¿no? Yo cuando me imagino una fiesta, pienso en los Venga Boys. Y claro, en esta época, los Tigres y los Rayados arrasaron con todos en los torneos, ganando un sinnúmero de copas nacionales e internacionales, y es la época en la que, como vieron en la sala de fútbol, se crean los equipos de las Rayadas y las Tigres Femenil, que han dominado por completo la Liga Mexicana, sobre todo las Tigres Femenil, que son las actuales campeonas. Entramos a una nueva era, y el mundo pues ya exigía, como vivimos hace un rato, transformarse o quedarse atrás. Algunas empresas mexicanas lo lograron, pero otras desaparecieron, y las que lo lograron tuvieron que reinventarse. Los directivos de FEMSA, que era el antiguo grupo de la cervecería, tomaron una decisión estratégica, que era apostar por los negocios más rentables para el grupo, los que son capaces de sostenerse en el tiempo y crecer en un mundo altamente competitivo. La cerveza no parecía ser, ya para entonces, ser uno de ellos. El negocio comercial, impulsado por las tiendas OXXO, comenzó a brillar como una de las estrellas más ascendentes. La logística también, las soluciones comerciales, se convirtieron en los motores silenciosos pero poderosos de la compañía, y lo que era una clara señal de que estaba lista con estos negocios nuevos para ganar y competir y ganar internacionalmente. Esta competencia internacional exigía calidad, perfeccionamiento constante y adaptarse al cambio sin miedo. Y FEMSA respondió a esto con una de las alianzas más trascendentales de su historia, que fue en 1993, al nacer Coca-Cola FEMSA, con una unión con The Coca-Cola Company, que le dio a la empresa esta fuerza y proyección que no tenían hasta la fecha. 5 años después, FEMSA da otro paso audaz, que es cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, y en el 2003 cambia la reconfiguración del mapa de las bebidas en América tras la adquisición de Coca-Cola FEMSA de Panamco, convirtiéndola en la líder absoluta del sector de la región, un gran logro monumental. Pero en el mundo que estaba cambiando, soltar también significaba avanzar. La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, la joya de la industria de Monterrey, fue vendida a la holandesa Heineken a cambio del 20% de sus acciones globales, que fue un movimiento estratégico que tuvo resonancia en todo México. Y no fue el único. Grafo Regia pasó a Multicolor Corporation, Cartón Titán a Biopapel, Vancomer a BBVA y Hojalata y Lámina a Ternium. La lista pues es mucho más larga, pero mostró que el mundo estaba cambiando. Y justo en este momento de la actualidad llegamos a la última marca de esta experiencia. Apostamos y me dijeron que cuando llegáramos a este punto ya ustedes nos estarían escuchando y estarían viendo borroso, pero entonces por eso les dimos, les podíamos decir a partir de este momento lo que quisiéramos, ¿no? Y iban a salir igualmente sonrientes y contentos. Llega con nosotros la insignia global, la marca que ha conquistado fronteras, paladares y corazones, la Estrella Roja. Recibamos con un fuerte aplauso a la cerveza más emblemática del mundo, Heineken, que es la que nos van a servir en este momento. La historia de esta cerveza comienza en 1873 en la ciudad de Ámsterdam, cuando un joven visionario llamado Gerard Heineken decide que el mundo merece una cerveza distinta y lanza entonces una cerveza que llevaría su apellido sin saber en ese momento que estaban fundando un icono internacional. El éxito fue de inmediato, en pocos años ya la cerveza había conquistado Francia, por ejemplo, y otras ciudades europeas por su calidad y estaba obteniendo muchos premios internacionales. La clave era que Gerard no creía en la suerte, creía en la ciencia, y fue el primer cervecero en todo el mundo que creó un laboratorio
de calidad, porque él quería producir a gran escala, pero sin sacrificar esa calidad. Su objetivo era ese. Llegó un momento que marcó para siempre la historia de esta marca a nivel internacional, cuando Estados Unidos canceló la ley seca que prohibía las cervezas, que prohibía el alcohol en el país, y Heineken tuvo una estrategia bastante agresiva, que fue mandar un barco completo de cerveza Heineken a Nueva York, al segundo siguiente que terminó la ley seca, y el país conoció, imagínense un país que no podía conseguir una cerveza, pero a Heineken les grabó esa idea de que era la cerveza internacional. En los años 50 la marca definió un carácter visual que todos conocemos, el vibrante color verde, la estrella roja, el estandarte, todos los símbolos que ahora la identifican en cualquier parte del mundo, y eso se sumaron innovaciones que marcaron época, como la botella de cuello largo, que es más elegante y más fácil de manejar, los envases de aluminio, que ellos lo comenzaron a nivel internacional, y la modernización en la forma de consumir cerveza. Con los años, Heineken entendió que la cerveza no solo se disfruta, sino también se vive, y comenzó a apoyar eventos deportivos, sobre todo muy ligados al fútbol, que por eso ahora se asocia la marca como con el deporte más famoso de todo el mundo, que es el fútbol. Hoy, bajo el nombre de Heineken México, la compañía pues sigue fortaleciéndose con sus empresas, marcas emblemáticas, y sigue siendo un orgullo, un estandarte de orgullo, y la estrella pues más brillante que tiene esta compañía. Una cerveza que parece que no envejece, sino que evoluciona, que une culturas y que ha traspasado muchas fronteras. Esta es una cerveza de 150 años de historia que cambió el mundo y que hoy nos une en el último brindis de esta experiencia. Escuchemos ahora al maestro cervecero. Bueno, pues ahora probamos la icónica y más premium cerveza a nivel internacional, que es Heineken. Ya no lo comentaba César, fue una cerveza que ha viajado, fue la primera cerveza que viajó y traspasó muchas fronteras. Es una cerveza que presume mucho sus credenciales, y es precisamente por la calidad y la alta nivel de detalle y de cuidado que guardamos para poderla hacer. Dentro de sus credenciales, la principal es el uso de la famosísima levadura tipo A. Es una cerveza, es una levadura única, es una levadura que nos produce un aroma muy frutal, que es lo que caracteriza principalmente a la cerveza. Es una cerveza, a la cerveza Heineken. Es una cerveza hecha pura malta, que presume solamente 4 ingredientes: malta, agua, lúpulo y la levadura tipo A, que es la que se utiliza para producir. Es una cerveza que para hacerla requiere alrededor de 28 días. Es un detallado y cuidado proceso en donde buscamos que la levadura vaya llevando las mejores condiciones para que precisamente nos entregue ese sabor característico de malta, pero que resalten mucho sus sabores aromáticos a la cerveza. Es una cerveza también de un amargo medio, precisamente es característico pues de las cervezas tipo europeas, ¿no? Y como ya les dije, buscamos siempre tener el mismo paladar para cada una de las cervezas que se producen de Heineken a través del mundo. Es una cerveza que se produce alrededor de 163 países y que siempre garantizamos el mismo sabor. Disfrútenla también y muchas gracias por todo. Bueno, pues lo hemos logrado, logramos hablarles de 135 años de historia de una de las empresas icónicas de Latinoamérica en menos de una hora, y con un playlist que nos costó bastante tiempo seleccionar, ¿no? Las canciones, pusimos las canciones más populares en todo el mundo de cada año en lo de la época, ¿no? La industria cervecera actualmente sigue siendo un gigante que mueve a México. Crea aproximadamente 715,000 empleos, aporta el 1.6 del Producto Interno Bruto, y en el país se producen alrededor de 10,000 millones de litros al año, y esto parece que va a seguir siendo una tendencia en la siguiente década. Cada semana en promedio los mexicanos consumen 1 litro de cerveza, que son más o menos 3 cervezas, y en medio de este panorama Heineken domina más del 40% del mercado nacional. Heineken México. Pero el verdadero legado que queremos compartir desde la cervecería Cuauhtémoc es el haber sido pionera de
una idea poderosa, que es que la libre empresa puede transformar a un país si trabaja con visión, con solidaridad y con justicia. Con estos años de trayectoria, la cervecería sigue siendo una prueba viviente de que el capitalismo social funciona, es decir, crear valor económico y social al mismo tiempo. Este ha sido el camino que ha llevado a la compañía a trascender y hemos llegado, lamentablemente, al final de la experiencia Cuauhtémoc. Estoy particularmente feliz de que hayamos podido hacer esta experiencia. De hecho, muchas gracias, Carlos, porque la habíamos planeado hace 6 años. Entonces, hoy fue la ocasión perfecta con la sala cervecería para compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Bravo. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Lo han disfrutado? Bien. Muy bien. Pues Omar, muchísimas gracias. César, muchísimas gracias por compartirnos. Por ahí te entregamos un regalito. Mil gracias. Mil gracias, lo recibo con mucho gusto. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo esta edición de Sábados en la Casa. Hemos llegado a la conclusión de nuestra participación. Ahorita sigue la cena para que vayan, por favor, a servirse. En la mesa de atrás van a encontrar pizza y ensalada para que se sirvan. No sin antes dar unos pequeños avisos parroquiales. Primero que nada, dar un agradecimiento al equipo operativo de la casa por hacer posible todas estas ediciones de Sábados en la Casa, a Emerson, a Hugo, Maggie, Betty y Elisa. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Tenemos un aviso, va a salir un documental, déjenme abrir, de los 135 años de cervecería. El documental se estrena en televisión el jueves 27, el 28 a la 1 a.m. en Canal 5, el sábado 29 en Foro TV a las 22 horas, domingo 30 de noviembre Foro TV a las 12 y Las Estrellas 24 horas, y el lunes 1 de diciembre en YouTube de Clio, en el canal de Clio. Entonces van a poder ver este documental de los 135 años de cervecería por estos canales. Y pues agradecerles por su participación en esta edición. Los Sábados en la Casa continuarán en enero del 2026. Como bien saben, el último sábado de cada mes vamos a tener un evento especial. Cada vez es un tema diferente y acercando temas de liderazgos diferentes. Entonces los esperamos. Estén al pendientes de nuestras redes sociales, la Casa de Liderazgo Humanista. Y el último aviso sería... Feliz Navidad. Exacto, les deseamos de antemano felices fiestas y próspero año nuevo. Muchas gracias por acompañarnos y adelante, ahorita creo que ya están las pizzas para que se puedan servir. Oh, Disfruten la noche. padrísimo, qué padre. En serio, sí, ya sé, hombre. No, hay que hacer, hombre. No, hombre, al contrario, Carlos, mil gracias por invitarme.